Bueno, pues sí, muy buenos días. Muchas gracias por las palabras y la presentación y al contrario, agradecer pues la invitación a participar en este Congreso de Tecnología de Alimentos, Congreso Virtual de Tecnología de Alimentos organizado por una importante cámara, la CANAFEM. Y bueno, vamos a desarrollar una presentación en donde vamos a hablar del presente y el futuro en la producción de alimentos. ¿Cómo estamos viendo como Consejo Nacional Agropecuario todo lo que tiene que ver con el presente y el futuro en el tema agroalimentario? Y empezaríamos, pues, ver qué es lo que está pasando a nivel mundial. Creo que es importante. Sabemos que la población, de hecho, para el 2050, pues básicamente vamos a estar muy cerca de los 10 billones de habitantes. Eh, una población más urbana, cada vez más urbana, lo cual eso representa también un reto. Y la importancia, pues, de fortalecer el sector agroalimentario es un tema de seguridad alimentaria, no solamente para México, sino para el mundo. Y bueno, hay una tendencia, aún con la crisis que estamos viviendo, aún con la crisis de salud y económica a nivel mundial, hay una tendencia en el aumento en los ingresos y el consumo de alimentos. Como pueden ver ahí, las economías pues, más pobladas del mundo, China y la India, bueno, hay un crecimiento de la clase media, lo cual lógicamente implicará de manera muy importante lo que es la demanda de alimentos, y hay un aumento proyectado en la demanda global también de proteína animal, por el mismo incremento en lo que sería la economía de algunos estados a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues este reto derivado de un cambio climático se espera, hay una expectativa que tengamos pues una mayor frecuencia e intensidad en los eventos meteorológicos extremos, llámense inundaciones, sequías, tormentas, altas temperaturas. Y bueno, pues esto lógicamente representa un reto porque hay que incrementar la producción y bueno, tenemos este problema del cambio climático que tenemos que mitigar de alguna manera. Por lo tanto, bueno, se vuelve imperativo el tema de incrementar la producción de alimentos con menos extensión de tierra, y también tendremos que ocupar incluso más energía para lograr esa producción. La FAO estima que para el 2050 tenemos que aumentar la producción de alimentos a nivel mundial en más de un 60% de lo que estamos produciendo actualmente. Es un reto, no es fácil. En México, para el 2050 se estima que seamos alrededor de 150 millones de personas, y también tenemos que incrementar la producción de alimentos tanto a nivel mundial como en México. Y bueno, ¿cuál es la importancia del sector agroalimentario en México? Bueno, pues partiendo de que pues una cuarta parte de la población básicamente vive en las zonas rurales, estamos hablando alrededor del 24%, aproximadamente 30 millones de mexicanos viven en las zonas rurales. El sector agroalimentario explica el 8% del Producto Interno Bruto a nivel nacional, eso es lo que representa, es un sector importante. Con ello, con el 8% es importante, bueno, eh, se genera el 14% básicamente de lo que es la población. Estamos hablando de alrededor de 7.9 millones de personas que trabajan en el sector agroalimentario. Las exportaciones agroalimentarias representan el 8.2 del total de las que realiza nuestro país a todo el mundo. Ya estamos hablando de valores de exportación de más de casi 38 mil millones de dólares. Y si vemos el crecimiento que ha tenido aquí desde la apertura comercial con el Telecán, que empezamos prácticamente con casi 4.500 millones de dólares, pues ha incrementado las exportaciones en 25 años prácticamente casi el 750%. Hoy las exportaciones agroalimentarias superan las divisas que genera el turismo, las exportaciones petroleras, la inversión extranjera directa y las remesas en los últimos años. Entonces, el sector agroalimentario genera más divisas, de ahí lo que destaco en cuanto a la importancia que cada vez y cada año tiene más el sector agroalimentario y la producción de alimentos.
Y vean aquí la balanza comercial agroalimentaria desde el 2015 prácticamente tiene un superávit creciente a través de los años, en los últimos años, que ya pues estamos en el 2019 prácticamente 9,000 millones de dólares de superávit. Esto es el superávit, que es, pues viene siendo básicamente la diferencia entre lo que exportamos e importamos de alimentos. Estamos exportando prácticamente 9,000 millones más de alimentos de los que importamos. Somos, a partir del 2016, el principal proveedor de alimentos para los Estados Unidos. Prácticamente el 22% de lo que importa a Estados Unidos en alimentos lo hace desde México. De ahí creo que hay muchas personas que no desconocen estos datos, entonces es importante pues, que todos ustedes lo conozcan. Ya somos a nivel mundial el noveno productor de alimentos. México es el noveno, y en algunos de los casos, como pueden ver ahí, pues ocupamos de los primeros lugares a nivel mundial, como el caso del aguacate, de la zarzamora, el limón, lugar en chile verde, en otros productos. También en algunos otros productos que son pecuarios y pesqueros, también somos importantes. Es el tercer productor mundial de pulpo, el cuarto en huevo, el sexto en carne de pollo. Entonces, es importante destacar la relevancia que tiene el sector agroalimentario, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y como exportadores, teniendo productos de muy alta calidad, productos que realmente son ya preferencia en muchos mercados, pues ya somos el octavo lugar a nivel mundial como exportadores de productos agroalimentarios. Ahí también podrán ver en dónde somos primeros lugares, como el caso de la cerveza, el aguacate o el jitomate, el tequila, el espárrago, como primer lugar mundial en la producción de estos productos, que es muy importante. Y bueno, además de contar con estas estadísticas, pues tenemos grandes fortalezas que pueden hacer que el sector pueda seguir desarrollándose y seguir creciendo. México tiene una red de 13 tratados de libre comercio, prácticamente con más de 50 países. Representan esta red de tratados comerciales, pues prácticamente un poco más de lo que es el 60% del PIB mundial. Tenemos que aprovechar esta ventaja. La realidad es que, bueno, la concentración que tenemos de las exportaciones son hacia Estados Unidos y Canadá, hacia donde exportamos como sector agroalimentario el 75,3%. Y bueno, tenemos que aprovechar porque hay otros mercados que también son muy interesantes. Estamos en un sector en donde la demanda de alimentos es creciente, ya les comentaba ahorita, bueno, hay que incrementar. Es posiblemente el único sector de la economía que tiene garantizado algo, que la demanda va a seguir creciendo. Entonces, y que tenemos que atender esa demanda porque estamos hablando de producir alimentos. La gente podrá vivir sin algunos otros bienes, pero en el tema de alimentos tenemos que preocuparnos porque la gente no podrá sobrevivir si no existen los alimentos suficientes. Tenemos grandes activos para poder crecer en las exportaciones y en la producción, un estatus fitosanitario. Somos de los 5 países con mejores estatus fitosanitario, de que no contamos con algunas enfermedades o plagas que existen en otros países. Contamos con certificaciones de calidad e inocuidad, con productores muy competitivos de primer mundo, un gran potencial de crecimiento. Yo siempre he mencionado que uno de los mayores beneficios, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio o de la apertura comercial, pues es que nos hizo ser más competitivos, nos hizo salir de una zona de confort a ir a buscar el mundo para poder competir, y creo que pues al final del día los números que se muestran demuestran que se ha avanzado de manera muy importante al respecto. Tenemos grandes oportunidades de diversificar nuestros mercados, y aquí pensaría también en otra cosa, en diversificar los productos. Siempre hablamos de lo mismo, del aguacate, del jitomate. Tenemos una gran infinidad de productos que podemos hacer crecer, no solamente en nuestros mercados, en la parte del sector pecuario, de cárnicos, de carne de res, de carne de puerco, que los últimos meses ha crecido de manera importante la exportación. Y bueno, tenemos otros tratados con otros países como Europa, como
hay que buscar más protocolos con China, con Corea del Sur. Estamos buscando un TLC que es ganador a todas luces para el sector agroalimentario. El mercado japonés, que es muy importante, también en Rusia, el tema de los mercados árabes, que básicamente aquí son a la población musulmana, en lo que le llaman el mercado halal. Tenemos el CPTPP, la Alianza Pacífico, y algo muy importante también que no debemos de dejar de descuidar, y es fortalecer lo que es nuestro mercado interno. Algo pues, novedoso por lo que todos estamos viviendo, y la realidad es que, bueno, el mundo, México y el sector agroalimentario definitivamente van a ser otros después de lo que pase de esta pandemia que estamos viviendo, de esta crisis de salud. Y estamos hablando aquí, hagámonos la pregunta, ¿no? Si es una época de cambios o realmente si estamos hablando de un cambio de época. Estamos viendo que hasta nuestra propia forma de relacionarnos, los hábitos de consumo, todo lo que tiene que ver con lo que ha pasado con los hoteles, restaurantes, el turismo, el comercio electrónico. Ahora muy fácilmente, pues prácticamente hacemos los pedidos de alimentos y de muchos productos vía electrónica. El trabajo de casa, la operación de los propios negocios están cambiando. Y bueno, pues aquí hay temas de tendencias también en donde la salud que resulta de la alimentación, pues es un tema pues, del futuro y prácticamente del presente. Incluso antes de la aparición del coronavirus, pues ya se habla de que los consumidores están buscando proteínas y alimentos más saludables para el consumidor. Eso, ahí pueden ver el 66%, pues lo que sea mejor para mí como consumidor. Entonces es importante considerar estas tendencias. Tenemos una sociedad y empresas cada vez más responsables con el entorno, con el ambiente. Estamos trabajando en un tema de hacer una producción de alimentos cada vez más sustentable, el trabajador como el centro de las empresas. Esto también es importante y esto es algo de lo que se está modificando ahora con el tema de la pandemia, como lo que tratamos de evitar primero pues es proteger la vida y la salud de nuestras personas, de los trabajadores. Tenemos un consumidor cada vez más informado, más exigente, que pues tiene, reclama de alguna manera la calidad, la inocuidad, pero no nomás eso, ya no nomás se trata de calidad e inocuidad. Realmente, si tenemos un producto en donde sabemos que esa empresa es cuidadosa del medio ambiente y del tema de responsabilidad social con sus trabajadores, con su gente, es el consumidor está teniendo una preferencia hacia este tipo de productos. Todo lo que tiene que ver con logística, en el tema de la cadena de suministro, pues se viene a formar como una parte fundamental en el tema de la producción de alimentos y de la cadena productiva. Y bueno, aquí pues vamos a ver una parte en donde vamos a ver qué es lo que está pasando con la tecnología en el caso de la producción de alimentos. Curiosamente, ahora con el COVID, el Foro Económico Mundial, bueno, hace un estudio en donde ellos hablan de una transición digital y curiosamente lo que estaban esperando ellos en muchos de los casos de la tecnología que ellos tenían proyectado que de alguna manera se adoptara en términos generales en 10 años, pues en solo 3 meses, cuando empezó la pandemia, que fue en marzo prácticamente, ya se declaró en marzo como una pandemia, en 3 meses, marzo, abril y mayo prácticamente, pues se ha logrado que se adopten tecnologías que se tenían estimadas que se adoptaran en más o menos 10 años, en solo 3 meses. Hay un rápido crecimiento en el uso de las telefonías informáticas. Ya sabemos que pues gran parte, o yo no sé, ustedes, digo, difícilmente podemos ver a una persona que no cuente con un teléfono celular. Ya estamos hablando en el sector agropecuario ahí, pues prácticamente el 90.8% de las unidades de producción tienen cuando menos un teléfono celular. No hablemos de computadoras o de internet, porque ahí, pero hay una facilidad en el tema del poder
de hablar de la agricultura digital y de cómo podemos de alguna manera hacerla que llegue más rápido con el tema de poder tener una comunicación más eficiente. En la agricultura y en lo que es la agroindustria, lo que ya se le llama 4.0, pues hay grandes avances tecnológicos. Aquí podemos ver ejemplos como lo que ya estamos viviendo hoy en día de la agricultura de precisión, todo lo que tiene que ver con mejoramiento genético, tanto en la parte de plantas y animales, el mejor manejo del suelo y la protección de cultivos. Aquí estamos hablando de avances tecnológicos que están haciendo muy eficiente. Estamos hablando también de proteínas alternativas. Ya estamos viendo hamburguesas vegetales y algo más que veremos ahorita más adelante. Y incluso hasta temas en donde la tecnología nos permitirá y nos puede permitir tener una nutrición personalizada con un seguimiento digital. Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes necesidades y cómo ya hay de hecho aplicaciones en donde te pueden generar por tus condiciones de persona, por tus hábitos incluso no de consumo, sino de trabajo, que si haces ejercicio, que si no, pues toda la información que tengas, incluso hasta información de análisis que se pueden hacer médicos y que de ahí se generaliza, pues se realiza una nutrición personalizada para cada uno de nosotros. Aquí vemos algunos ejemplos de los que ya se ocupan en campo, de sensores, de tecnologías para asegurar el tema de lo que es la calidad y inocuidad, todo lo que tiene que ver con energías renovables. Por ejemplo, hoy en día podemos escanear un producto y podemos saber qué fecha de expiración pueda tener ese producto, la trazabilidad, simplemente con una fotografía que yo lo tome, le pueda tomar. Esto se ha ido adoptando ya hay en algunos países, saber de dónde viene, de qué productor viene, y otras tecnologías que ya estamos viendo. Entonces, de ahí, pues resurge el tema de la importancia también invertir en lo que es la investigación y el desarrollo tecnológico, pues que se requerirá de alguna manera reformas institucionales que son necesarias para que de alguna manera se impulse todo lo que es la investigación y desarrollo. Tenemos definitivamente que diseñar, implementar. Esto ha avanzado también de manera muy rápida, el tema de mejores prácticas agrícolas, de lo de la agricultura de precisión, de ocupar menos semilla, menos fertilizantes, hacerlo de manera más precisa y exacta, el uso más eficiente en el agua de riego. Ya vemos muchos cultivos que pues, muchos de ellos se desarrollan con riegos por goteo, riegos presurizados, o vemos invernaderos pues, de muy alta tecnología en donde el uso de la eficiencia de los diferentes recursos pues es lo que está haciendo ser más competitivo, nos está haciendo ser más competitivos, el manejo integrado de plagas, la fertilización, y bueno, también apoyada con muchas tecnologías nuevas cuyos beneficios pues son múltiples. Es elevar la productividad, eso es fundamental, eso es una tendencia no solamente aquí en México, sino a nivel mundial, reducir los costos, o sea, algo muy importante que tenemos que buscar la manera de que los alimentos sigan siendo accesibles para la población, porque no podemos producir alimentos en donde sea muy caro el producirlos y que la gente no los pueda pagar. Todo lo que tiene que ver con sistemas de más ambientales, de sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que también es importante. Las tecnologías nos están permitiendo pues, hacer un uso más eficiente. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de las aplicaciones tecnológicas en la agricultura. Estamos viendo todo lo que es el tema de prácticamente de lo que es el Big Data o todo el tema de georreferenciación, la geoespacial en la agricultura. Vemos cómo a través de imágenes satelitales podemos tener una clasificación de superficies tan pequeñas como casi incluso pues, llegar a ver la placa de un vehículo por medio de un satélite. Podemos lógicamente delimitar todas las superficies, cómo está el cultivo, qué tanto va a ser de productivo, todo el tema de poder detectar inclusive con toda esta información de datos, el saber si hay prevención de algunas plagas y enfermedades y en general todo lo que es el manejo
de las unidades de producción. Ya estamos viendo el desarrollo de la división genética que se está dando también para el control, por ejemplo, de plagas, insectos que no le permiten, por ejemplo, un insecto que se pueda seguir reproduciendo porque no llegan a una etapa productiva adulta. Esto permite que las poblaciones de insectos que son dañinos de alguna manera para los cultivos no se desarrollen. Hoy vemos ya por medio de estas tecnologías que son muy avanzadas, estamos hablando aquí a nivel de división celular, cómo ya podemos tener en el mercado manzanas que no se oxidan y que pues, sabemos en el tema de la pérdida que hay de alimentos, bueno, cómo esta tecnología nos está ayudando a todo ello, ¿no? Ya hay otros ejemplos de tecnologías en ganadería y pesca, cómo el mejoramiento de los animales va a permitir mejores rendimientos en la producción. Esto sería a base de la tecnología, cómo le incorporamos y no estamos hablando de genéticamente modificados, estamos hablando de un tema de cómo poder mejorar a través de la tecnología el crecimiento y la producción, la resistencia a enfermedades, por ejemplo, de los animales, la tolerancia a sequías, al calor, a insectos o algún otro producto. Esto ha permitido que con la edición de genes, que es lo último que hay en tecnología, prácticamente haya muchos, en el caso del sector pecuario, de muchos animales, tanto de cerdos, pollos o aves, o vacas, o lo que son las reses, pues se pueda provocar la resistencia a enfermedades a través de la edición genética. Esto es lo último que estamos viendo, se está implementando. Vean ahí, por ejemplo, la diferencia, el cómo a base de mejores condiciones al medio, incrementando la calidad de los productos. Ahí está un animal que genéticamente se hizo una adición genética en el del lado derecho y el otro pues es un animal normal que no tiene esa adición que les generó pues esas mejoras para que puedan ser más productivos, ¿no? Sin modificar nada de su estructura, ni hablar de que se le están inyectando genes de otros animales en otros, no, eso simplemente se detecta por medio de cromosomas, cuáles son aquellos que pueden formar características viables dentro del propio animal. Ya incluso ya hay producción de salmón, por ejemplo, que en la mitad de tiempo de lo que un salmón actual se produce, en la mitad de tiempo y con una cuarta parte menos de alimento, podemos producir lo mismo que se está produciendo actualmente. Ahí viene la conversión que sería prácticamente en cada uno de ellos, en el salmón, pues 1 a 1 prácticamente, y en otros que puede ser incluso hasta mayor. La evolución de las tecnologías, ustedes saben lo que ha venido pasando a través del tiempo. Venimos de una primera revolución industrial, de lo que eran las máquinas de vapor. Después viene una segunda revolución industrial a principios, la primera década del siglo XX, prácticamente la producción industrial, la producción en masa de lo que es los combustibles fósiles. Aquí ya entramos a lo mejor ya de muchos de los que nos ha tocado más vivir todos estos temas a mediados del siglo XX, todo lo que tiene que ver con la tercera revolución industrial, todo lo que es tecnologías de la comunicación, el desarrollo, el uso del Internet, el uso de energías renovables que se magnifica. Y hoy estamos en la cuarta revolución industrial. Ya estamos hablando el tema de convergencia de tecnologías digitales, físicas, biológicas. Estamos hablando de robóticas, de big data, de simuladores, de sistemas de integración, de todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, de las nubes, del 3D, de la realidad aumentada. La realidad, bueno, y esto va evolucionando de una manera mucho más rápida, todo lo que son los avances tecnológicos. Hoy en la cuarta revolución industrial ya podemos ver clúster, inclusive tecnológicos, en impresión de 3D, en el Internet de las cosas que comentábamos ahorita, todo lo que tiene que ver con realidad virtual,
aumentada y mixta, material, todo lo que es neurotecnología, la nanotecnología también. Este es un avance increíblemente rápido cómo ha estado desarrollándose y bueno, al pasar de la primera revolución industrial a la segunda, bueno, tardó décadas, ahorita pues, prácticamente estamos tardando semanas o meses en los avances tecnológicos que cada vez son más importantes. Definitivamente en el sector agroalimentario, el reto global que tenemos de aumentar la producción de alimentos, el crecimiento tiene que estar basado en aumentar la productividad del sector. No tenemos más tierra, no vamos a tener más recursos naturales, al contrario, hay un tema de la disponibilidad de los recursos naturales cada vez más reducida a nivel mundial, la degradación de suelos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que no es a base de área, como viene en esa gráfica, básicamente el aumento de la producción y la expansión que tenemos que hacer de la producción tendrá que ser basado aumentando la productividad. Y esto, sin lugar a dudas, va a ser mediante el uso de tecnologías que permitan un mayor aprovechamiento de las áreas agrícolas. Ya no vamos a hablar de cuánto es el rendimiento por hectárea de un cultivo, más bien es también por cuánto es el rendimiento por metro cúbico de agua o por energía utilizada para poder producir algún producto del campo. En la agricultura y la agroindustria se están dando y seguirán dando nuevos avances. Todo el uso de drones que ya son muy generalizados en el sector, las granjas flotantes que en algunos mares se están estableciendo, animales que comentaba ahorita la división de celular que se está haciendo, el tema de digitalización, automatización de los procesos, todo lo que tiene que ver con la robótica, la nanotecnología genómica, o sea, esto es lo que va avanzando y va avanzando de manera muy expedita. Hay importantes tendencias en investigación, desarrollo e innovación. La tercera revolución de la biología, prácticamente donde se combina todo lo que es a nivel molecular y entender de alguna manera todo lo que es el genoma, además del avance de la tecnología, de la información, materiales, de la óptica, física y cuántica, ya estos son temas que se están manejando actualmente. En el tema de sanidad e inocuidad, que comentábamos en un principio, ya en base a la tecnología, va a haber más procesos interconectados de la cadena de suministro con la demanda. Ya hoy podemos ver incluso refrigeradores inteligentes que van determinando qué es lo que hace falta después de haberle habilitado los principales productos que consumimos, pues va a ir él generando sus propios pedidos a los diferentes supermercados para aquellos productos que se vayan de alguna manera consumiendo. O sea, este es un tema de que llegó para quedarse. Hay algo muy importante que tenemos que trabajar y que aquí el tema de lo que son pues, la cámara, lo que son los envases metálicos y todo esto pueden ayudar de manera muy importante. Vean el dato de cómo en el mundo se desperdician más de 1.300 millones de toneladas cada año, que estos podrían alimentar a 3.000 millones de personas. Y esto se está generando un tema de un desperdicio de los propios alimentos que producimos. Hay un compromiso con el tema de la ONU, la FAO, para tratar de reducir incluso para el 2030 la mitad de lo que actualmente se está desperdiciando y bueno, pues es un gran reto que tenemos. Es fundamental esta parte tenemos que buscar darle mayor valor y vida de anaquel a los alimentos. Somos en muchos de los casos excelentes productores de materias primas. Es importante generar más valor a la producción y que ese valor se quede en México, que no se quede en otros países a los cuales incluso le exportamos y ellos los procesan y de alguna manera generan el valor agregado en otras partes en su propio país o en otros mercados. Muchos productos frescos se desperdician por lo que habrá que buscar su proceso y diferentes usos también. La industria definitivamente de envases metálicos es fundamental. ¿Por qué? Porque también le damos una conservación a muchos productos y aumentamos la vida de anaquel
de gran parte de productos que vienen del campo y del mar en nuestro país. La economía circular es una tendencia que va a favorecer el aprovechamiento de los desperdicios. Aquí estamos hablando, esto es una tendencia a nivel mundial. O sea, todo lo que de alguna manera ya no se generan desperdicios, sino la economía circular, es que todo de alguna manera se utiliza o se reutiliza. Esto es muy importante porque esto es una tendencia también en el sector agroalimentario. Se tiene que medir de manera obligatoria, esta es una tendencia también, el desperdicio de alimentos, el cómo podemos separar, ustedes lo están haciendo, lo estamos haciendo, la recolección separada de la basura, lo que son orgánicos, inorgánicos, otros plásticos y otros productos. Tenemos que disminuir el desperdicio de alimentos, aumentar todo lo que tiene que ser el reciclaje y también en lo que son los embalajes que le llamamos, en todo lo que son los envases que utilizamos. Hay tendencias en el consumo, sí, a nivel mundial, las proteínas alternativas, estamos hablando de las de origen vegetal, están ganando espacio cada vez más con un crecimiento masivo. Vean cómo hay estimaciones donde ha ido creciendo de manera muy importante el tema de los productos de origen vegetal. Hay una proyección también, ahí pueden ver algunos de los productos, por ejemplo, el tofu, que es prácticamente un queso vegetal, pues hay una tendencia de crecer, hay una tendencia de que se empiece a consumir, por ejemplo, hamburguesas veganas, el tema de nuevos productos que tienen que ver con proteínas alternativas, es importante. Y aquí vemos incluso cómo los millennials incluso ya marcan una diferencia en las preferencias. O sea, vean ahí esa línea del medio y a partir de, hablamos de barras de proteína, es una carne vegetal básicamente, de alternativas de, ya no necesariamente el tema de cárnicos, no quiere decir que sean malos, pero hay una tendencia, aquí estamos hablando no de alimentos malos o buenos, de hecho lo que nosotros pensamos es, no hay alimentos malos, básicamente lo que hay son malos hábitos o de consumo o sedentarios, de educación en muchos de los casos, no hay alimentos malos, los alimentos de alguna manera pues están ligados a la vida y no a la muerte, ¿no? Como últimamente hemos estado viendo que algunas medidas de algunos gobiernos pretenden, pues de alguna manera, satanizar lo que llaman ellos productos de alto valor calórico, cuando al final del día, pues es un tema que tiene que ver con una solución integral. Tenemos, aquí ya estamos viendo, aquí no queda muy claro este tema. Todavía hay avances muy importantes, ya estamos viendo incluso que se están produciendo carnes cultivadas en laboratorio. Estamos hablando de que ya hay incluso en el mercado, digo, son la verdad de un costo demasiado elevado y surgen de una división celular de las mismas células de la propia carne porque se están haciendo en laboratorio. Entonces, no queda muy claro si esto realmente vaya a tener una preferencia en el consumidor. Ahorita están hablando de que hay hamburguesas generadas que te pueden costar hasta $300. Entonces creo que, bueno, para empezar en el tema del costo, no creo que vaya a ser muy masivo su uso actualmente, pero es una tendencia y es importante comentarlo. Hay muchas tendencias novedosas en los alimentos y suplementos alimenticios. Ya estamos viendo muchas comidas que se van a dar y va a ser una tendencia a nivel mundial, y lo digo tal cual porque así es, el tema de las proteínas de los insectos. Muchos de los alimentos van a empezar a generarse con proteína, con insectos. ¿Por qué? Porque es la manera a lo mejor hasta más rápida y más económica de poder generar proteínas por el tiempo que puede durar un insecto, un gusano, un chapulín o diferentes insectos. Y son proteínas, al final del día alimentan a las personas, pero ya podemos ver también ahí algunos envases comestibles, algas dulces que se están produciendo, mucho del tema ya de productos que son de origen vegetal, que están pues, sin gluten, sin lactosa, ya vemos incluso carnes pues que son desarrolladas, ya hemos visto mucho de productos vegetales, pues hemos visto también algo ya
pues, lo que normalmente vemos es la soya en productos que son similares a algunos productos cárnicos, pero es lo que está avanzando. Y el comercio, pues también hay que ver las tendencias en el comercio electrónico, envases inteligentes, los mercados automatizados, o sea, cada vez más fácil el que el consumidor sea una experiencia mucho más rápida, mucho más agradable. Hoy lo estamos viviendo en la pandemia, cuando pues no salimos de casa y pues tenemos que hacer las compras vía alguna aplicación de las que ustedes ya conocen. Entonces, pues ya hay otras, incluso, pues esos carritos, por ejemplo, que pueden ir de un supermercado o de un restaurante a entregar a domicilio ese producto con el manejo simplemente de un GPS, y ellos van a andar por la calle con un tema que incluso ninguna persona lo maneje ese producto directamente. Todo lo que es el blockchain dará una nueva dimensión a lo que es la trazabilidad que ya se venía impulsando, todo lo que tiene que ver con la información. Esto hay una tendencia también muy importante de productos, de que de alguna manera se hace que el consumidor prefiera los productos que son producidos regionalmente. Y ahí en Estados Unidos, bueno, hay una gran campaña que se llama prácticamente Conoce a tu productor, conoce tu comida, qué es lo que alimenta. Hay incluso algunos, ahí puse esa de esta esas son blueberries que son producidas ahí en Michigan, y está relacionado con el tema patriótico de que los agricultores ayudan a sus tropas, de que los americanos agricultores, hay que dar una preferencia a los agricultores de Estados Unidos en este caso. Pues haremos lo mismo en México para que la gente voltee a ver los productos mexicanos y tenga una manera de pensar en consumirlos de manera mayormente con una preferencia, ¿no? Ya como reflexiones finales para concluir con esta presentación, bueno, los avances tecnológicos pueden representar beneficios muy significativos para la sociedad y para el sector agroalimentario. Hay que diseñar estrategias para que esas tecnologías puedan ser adoptadas más fácilmente y de manera más masiva. Eh, Va a ser determinante para lo que comentaba en un principio, para aumentar la producción de alimentos, los grandes retos que tenemos como sector. Pues ahí tenemos la innovación, cómo podemos ampliar esos beneficios, y un tema de marco regulatorio, que en muchos de los casos pues hay que verlo porque limita el tema de la innovación y los beneficios que pueda tener. La adopción de tecnologías, de nuevas tecnologías en las actividades primarias es un reto que es mayor que en la agroindustria. En la agroindustria vemos como que ya hay un desarrollo tecnológico y una adopción más importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver de qué manera podemos hacer llegar, sobre todo a los pequeños, medianos y bueno, también a los grandes productores, todas las tecnologías que de alguna manera van a ayudar a que puedan hacer un proceso de producción mucho más eficiente. Estamos enfrentando la más grave crisis del México moderno. No sabemos cuánto va a durar esta crisis y qué tan profunda todavía vaya a ser esta crisis, pero al final del día estamos pues los que estamos viviendo en este mundo ahorita, enfrentando la más grave crisis que hayamos enfrentado. Y bueno, como reflexión es que pues tenemos que buscar la manera de cómo adaptamos a nuestros negocios a esta nueva realidad que estamos viviendo. Hay que estar muy atentos a las señales del nuevo consumidor, de los mercados, qué es lo que están demandando, tener una visión de cadenas productivas, todo lo que son tendencias de salud, de sustentabilidad, de responsabilidad social. Yo siempre he mencionado algo: no hay que temerle a la competencia, hay que temerle a la incompetencia, y creo que un gran reto que tenemos todos como personas es que tenemos que ser más competitivos. Alguien nos va a sustituir si no hacemos lo que es suficiente para que nosotros mismos podamos hacerlo. Y si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer por nosotros. Es importante que la unidad del sector, esto es muy importante, que los productores también estén unidos. Y bueno, pues como comentaba también, bueno, es un sector que tiene garantizado una demanda creciente de alimentos, y que de alguna manera lo que se tiene que preocupar pues es de cómo va a poder atender esa demanda.
estamos viviendo momentos que quizás no imaginamos que íbamos a vivir. Hay algunos que comentaban, yo tomo mucho la frase del poeta uruguayo Mario Benedetti, que decía: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, pues de repente nos cambiaron todas las preguntas. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy, y todos nosotros tenemos que buscar la manera de encontrar esas nuevas respuestas a esas nuevas preguntas para poder salir adelante. Muchísimas gracias por tu atención, y gracias por la invitación a CANAFEM, para poder participar en este importante congreso. Muchas gracias.